Revista Punto Cero en YouTube. Accesibilidad y educación. Buenos días. Para la revista RTV Punto Cero presentamos en el día de hoy al doctor don Rafael González Díaz, traumatólogo. El doctor González Díaz es natural de Ávila. Estamos en el Centro Internacional de Cirugía de Columna, CICO, en la calle Príncipe de Vergara 53 de Madrid, dentro de la clínica del Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario. Haremos un somero repaso de la vida hasta ahora del doctor González Díaz. En su formación académica es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca, es médico especialista en traumatología y ortopedia pediátrica del Hospital La Paz de Madrid, máster en Dirección Médica y Gestión Clínica por la Escuela de Sanidad de la UNED, doctor cum laude en Medicina y Cirugía con premio extraordinario de doctorado por la Universidad de Salamanca. En su currículum apreciamos las especialidades de escoliosis del adolescente y del adulto, hernia discal, cervical y lumbar, artrodesis y fijación lumbar y cervical, fracturas, tumores y metástasis vertebrales, deformidades de la columna, estenosis del canal y mielopatías. En su primera experiencia profesional destacamos responsable de cirugía de columna del Servicio de Ortopedia y Traumatología en el Hospital de Sanitas La Moraleja de Madrid, médico especialista del Servicio de Cirugía Ortopédica en la Clínica Moncloa de Madrid, médico especialista del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Madrid. En su experiencia profesional más actual, digamos que es el jefe de la unidad de columna de cirugía de columna en el Hospital Nuestra Señora del Rosario, aquí en Madrid. Jefe de la unidad de cirugía de columna, área de cirugía ortopédica, traumatología y rehabilitación, Hospital Universitario, Fundación Alcorcón. Médico especialista en columna vertebral del Hospital M.D. Anderson Internacional España y Hospital Sanitas de La Moraleja en Madrid. Es presidente de la Sociedad para el Estudio de las Enfermedades del Raquis, la GER, la Asociación de Escoliosis de Castilla y León. El día 18 de septiembre de 2019 concede el premio ADECIL al doctor Rafael González Díaz en base a sus aportaciones médicas, sensibilidad y humanidad. Tiene infinidad de publicaciones relativas a sus especialidades médicas. Está integrado en las siguientes sociedades médicas: presidente de la Sociedad para el Estudio de las Enfermedades del Raquis, GER, para el periodo 2015-2017, miembro de la Cervical Spine Research Society, miembro de la Sociedad Matritense de Cirugía Ortopédica y Traumatológica desde 1995, miembro de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatológica desde 1994, miembro del Consejo de Best Doctors como consultor de cirugía de la columna vertebral. Dentro de las consideraciones externas a su persona, el doctor don Rafael González Díaz fue considerado en 2014 por la clase médica uno de los 10 mejores especialistas en cirugía ortopédica y traumatológica. De esto ya hace 10 años, y uno se pregunta qué calificación merecerá en la actualidad después de los 10 años transcurridos. Pues lo suponemos. Las valoraciones de sus pacientes y familiares de ellos no pueden ser más exquisitas. Por cierto, nadie regala nada, o casi nadie, destacando en el orden que queramos su profesionalidad y sapiencia, el conocimiento y estudio exhaustivo del problema, sus lógicas decisiones, su cercanía y su humanidad confieren al doctor don Rafael González Díaz la excelencia. En nombre de todos ellos, gracias. Doctor, repito, buenos días. Parece ser su afirmación: lo importante en un cirujano son la cabeza y las manos. Esto, que a simple vista parece axiomático, esconde algo más. ¿Qué más quiere decir con ello, doctor? Bueno, lo primero, buenos días. Muchísimas gracias y por la entrevista y por este resumen del currículum que has hecho. Solo hacerte una pequeña puntualización: que actualmente, además de
en la trayectoria soy el responsable de la unidad de cirugía de columna en el Hospital Niño Jesús de Madrid actualmente, donde hacemos también una labor muy importante con estos niños tan dañados y donde estamos muy contentos. Muchas y en gracias. respuesta a tu pregunta, pues la cabeza de las manos. ¿Por qué digo esto? Porque ahora los cirujanos nos apoyamos mucho en tecnología y está muy bien, porque la tecnología es un apoyo, pero no es lo más importante. Solo un apoyo. Es un apoyo más. Un robot, un neuronavegador, un microscopio. Son apoyos a la idea y la cabeza de lo que tenemos que hacer con nuestros pacientes y a nuestras manos, a la habilidad quirúrgica que tenemos y que desarrollamos y que nos preparamos para ella y vamos experimentando. Por esto es importante. Apoyémonos en la tecnología, pero no nos olvidemos que cabeza y manos, lo más importante. Funciona. Muchas gracias. Doctor, en los llamados vulgar y generalmente problemas de espalda, ¿es mejor la prevención para en el futuro evitar los tratamientos? Sin duda, como todo en medicina. Muchos de los problemas de espalda vienen determinados por una predisposición genética. Eso no lo vamos a cambiar. Por ejemplo, el desgaste de discos tiene una cierta predisposición, la escoliosis idiopática del adolescente también, pero podemos prevenir. Podemos adelantar nuestros diagnósticos y podemos hacer que una cosa que pueda terminar en cirugía, con nuestros tratamientos de fisioterapia, de rehabilitación, de ejercicio, pues lo mejoremos y no termine en una cirugía. Claro, como todo en medicina, prevención y diagnóstico precoz lo fundamental. Muchas gracias, doctor. He sacado un pensamiento del doctor Gregorio Marañón y Posadillo, sacado posiblemente de algo que he estudiado sobre usted, que decía: el arma terapéutica más importante que tiene el médico es la silla donde se sienta a charlar con el paciente. Eso es cierto y lo habrás visto en alguna de mis charlas, que es lo que yo le digo a mis alumnos, a mis residentes y a mi hijo mayor, que es residente de 5º año, y él lo realiza incluso mejor que yo. El arma terapéutica más importante es la silla. Sentémonos al lado del enfermo, cojámosle la mano y escuchémosle, porque esto es más importante que cualquier imagen que podamos ver fríamente en una pantalla. Escuchar a nuestros enfermos. Sí, porque al pairo de esto me comentaba Bernabé precisamente sobre el tema de postural dentro de los trabajadores de la ONCE, algunos a pie firme y otros todo lo contrario, están sentados prácticamente en su kiosco durante muchas horas diarias. ¿Qué prevención deberían tener concretamente ellos para estar trabajadores de la ONCE? Pues mira, ninguna de las dos cosas son buenas. Mucho tiempo a pie fijo y mucho tiempo sentado en la misma postura, malo. Cambiar mucho de postura, levantarse de vez en cuando, dar un paseo, moverse, movimiento, mucho mejor. No permanecer a pie fijo mucho tiempo y no sentado mucho tiempo. Esto es malo siempre, incluso para una persona sana. Por eso los conductores sufren mucho también de espalda. Por supuesto. La conducción y sobre todo los camioneros, los taxistas, conductores de autobuses tienen más predisposición. Si además tienen alguna predisposición genética, pues ya su trabajo, digamos que les machaca un poquito más. Doctor, ¿qué diferencia existe entre los tratamientos realizados en este campo, o bien por un traumatólogo o bien por un neurocirujano? ¿Qué diferencia hay? Pues volvemos casi a lo primero que me comentabas. Si hay cabeza y hay manos y tienes experiencia y lo haces bien, no tiene por qué haber ninguna diferencia. Correcto. ¿Y qué función ocupan en este campo los reumatólogos? Bueno, pues muchas de nuestras enfermedades degenerativas, de artrosis, de desgaste, inflamatorias, aquellas que tienen un apoyo o una base en una artritis reumatoide, un problema reumatológico, el tratamiento de base medicamentoso por el médico reumatólogo es fundamental. Pero no solo ahí, sino también actualmente vemos muchos pacientes ancianos que tienen, lógicamente, osteoporosis, que tienen una tendencia a tener fracturas vertebrales porque son pacientes frágiles. Pues bien, un tratamiento precoz de esa osteoporosis por parte de un reumatólogo bien tratado y bien llevado puede ayudarnos a prevenir esas fracturas vertebrales de una manera muy importante, y ahí nosotros, los cirujanos de columna, pues tengamos que trabajar menos si tenemos menos fracturas. Porque la reumatología es una ciencia más nueva, por ejemplo, es más nueva que la traumatología. No, realmente es lo mismo, pero es la parte médica
de los problemas del sistema musculoesquelético. ¿Vale? En la parte médica, te pongo un ejemplo, en aparato digestivo tenemos el médico de digestivo y luego tenemos el cirujano digestivo, que es el que, por así decir, opera, raja. Bien, es más o menos lo mismo. Doctor, ¿y puede ser sustituida una intervención reparadora a cambio de aplicar acupuntura o infiltraciones? Si son casos leves, controlables y cuyo problema no es grave o no tenemos un compromiso neurológico de estrechamiento del canal o de pinzamiento y daño de algún nervio, por muchos problemas musculares o muchos problemas artrósicos los podemos mejorar con este tipo de medios, por supuesto que sí. Doctor, si yo le afirmo, porque así pudiera ser, me duele la espalda, la contestación primera suya, ¿cuál sería? Pues mira, lo primero decir que el 80% de los dolores de espalda los podemos considerar inespecíficos, es decir, no hay ninguna cosa de base excepcional en una prueba de imagen que hagamos. Pues es como hemos dicho, posturales, algunos de artrosis, algunos de desgaste, de falta de ejercicio, de falta de tono físico. Eso es el 80% de los dolores. Y luego, bueno, si hay más datos o el dolor es más intenso o el dolor se asocia a que baja, por ejemplo, con una pierna, que nos orienta a que hay un pinzamiento de un nervio, por una hernia de disco, pues ya afinaremos a cuál es el problema concreto. Y doctor, ¿puede desaparecer la dolencia por protesión, por una protusión discal? Por supuesto que sí. Fíjate que y esto es un mito, hay que operar las hernias discales, hay, bueno, pues personas que operan, que hay que operar todas. Esto no es así, esto es un error. Hay que operar un porcentaje pequeño de hernias discales. La mayoría las vamos a mejorar con medios conservadores, como los que has explicado, y hay que contar que un gran porcentaje de las hernias discales se reabsorben, desaparecen solas. Salen y el contenido de ese disco es agua y desaparece. Esa pregunta casi ha nacido de mi propia experiencia personal, que hace muchos años tuve unos terribles dolores de espalda, me diagnosticaron y, sin embargo, solito se fue, pero vamos, pero radical, que ya no he vuelto a tener un dolor de espalda jamás. Bien, un compañero suyo y colaborador, el doctor don Francisco Javier García Ortega, presentó su tesis doctoral en base a los estudios sobre las células madre. ¿Qué presente o futuro tiene para los distintos tratamientos las células madre? Bueno, eso lo tenemos ahora un poco en pañales. El disco es un nicho biológico muy especial, que tiene muy poco oxígeno, que tiene unas características muy especiales que hacen que la aplicación de terapias con células madre sea muy pobre, por no decir nula. Pero bueno, estamos investigando ahí, se está investigando bastante. Pero hoy por hoy, aparte de que bueno, se nos pueda vender algún producto especial, de alguna manera especial, para que lo intentemos comprar, pues realmente la realidad hoy por hoy es bastante pobre. Correcto. Doctor, ¿la presencia de un dolor moderado, o sea, soportable, puede indicar que se avecina un problema más grave? En ocasiones sí, pero muchas veces no. Podemos tener una lumbalgia tremenda que nos deje doblado 2 semanas y, como bien has explicado tú con tu problema, desaparece y no vuelve a dar problemas. O sea, que no hay que asustarse demasiado de entrada. Mira, para ese susto los médicos tenemos una cuestión que llamamos banderas rojas o signos de alarma, que son dolor intenso en reposo cuando estás calmado, problema neurológico, que pierdes fuerza o sensibilidad, fiebre alta, etcétera, ¿no? Estos signos que llamamos de alarma a nosotros nos hace sospechar que ahí hay un problema serio. Pero muchas veces con escuchar al enfermo esto nos vale, no hace falta ni que hagamos una prueba. Muy bien. Doctor, ¿es bueno para las personas mayores la realización de algún ejercicio físico? ¿Lo aconseja? Para los pequeños, los medianos y los mayores, sin duda. Aunque sea caminar, a partir de cierta edad, en la cual ya me incluyo, con caminar y caminar y caminar a buen ritmo, más que suficiente. No necesitamos hacer más cosas. Pero eso sería un ejercicio aeróbico. Hoy ya sabemos también que ejercicios de fuerza son importantes, porque mantener un músculo sano y fuerte nos ayuda a prevenir problemas y nos da calidad de vida en la edad adulta.
O sea que no sería solo capilar, sino hacer algún ejercicio de fuerza. Ejercicio de fuerza también, aunque no sea mucho, pero también algo... Se dice, doctor, se comenta que un porcentaje de las bajas laborales en España son producidas por achaques asociados a la espalda. ¿Eso es cierto? Absolutamente cierto. Y es la segunda causa de baja laboral temporal, después de los resfriados y problemas respiratorios que tenemos todos en invierno, y probablemente la causa en trabajadores de causa de incapacidad más común en nuestro país, en edad de trabajo. Doctor, esta pregunta sí me cuesta hacerla porque no sé si seré correcto en la exposición, pero allá se la hago. Primero, he leído en alguna parte referente a sus especialidades que implica reintervenciones por fracaso de cirugías previas. ¿Esto lleva consigo la rectificación del trabajo de otro profesional o no se considera invasión del terreno? No, hombre, no, para nada se considera invasión del terreno. Hay cirugías que se complican. En este sentido, yo siempre explico que en la cirugía de columna la primera cirugía debería ser la última, es decir, deberíamos estudiar bien el problema que el paciente tiene y aplicar la técnica correcta. Porque si nos salimos de esas guías, la posibilidad de que haya complicaciones es alta. Si no nos salimos de esas guías, la posibilidad de que haya complicaciones es baja. Y muchos de nuestros pacientes que nos vienen de otros centros, de otras provincias o incluso de fuera de España, pues vienen probablemente la mayoría por una mal lectura del problema inicial. Y si no leemos bien el problema inicial, se nos va a complicar y luego tenemos que pues realizar el procedimiento que habría que haber realizado en primer lugar, o rehacer aquello que se ha complicado, porque muchas veces hay complicaciones que son inevitables y que surgen por el azar. Claro. Pues estas complicaciones que surgen por el azar, pues hay que solucionarlas también, que nos pasan a nosotros también. No estamos exentos de complicaciones. Doctor, ¿qué tipo de fracturas pueden ser más peligrosas para que conduzcan a una parálisis parcial o total? Pues fracturas muy traumáticas, básicamente dos: accidentes de tráfico, generalmente sin llevar cinturón, pero a veces incluso llevándolo, y accidentes laborales. Los accidentes laborales con la prevención de riesgos laborales cada vez menos, pero también precipitaciones de andamios, accidentes graves. Pero básicamente estos dos: tráficos en gente joven, sobre todo, y luego accidentes laborales. Lo que ocurre es que la prevención de riesgos laborales en España no es total. Yo creo que ahí los médicos se deben de sentir un poco frustrados porque son los primeros en que recomiendan esa prevención de riesgo laboral. Pero a mí me consta que las empresas cada vez ponen más hincapié en todo esto, más interés, y porque también para ellos es un coste laboral importante cuando hay un problema o una secuela. Cada vez ponen más interés y más herramientas para la prevención, no me cabe duda. Porque duele mucho cuando se oye en radio o en la televisión que un hombre generalmente joven o de mediana edad ha caído de un andamio pues porque no llevaba el arnés, no llevaba o de un tejado. Lógicamente. Pero bueno, yo creo que esto sí que en los últimos 10 años esto ha disminuido de forma drástica. También en los accidentes de tráfico, ha disminuido muchísimo. Pero en accidentes laborales más, y yo creo por esto, porque todo el mundo es más consciente de la prevención. ¿Qué papel juegan ustedes me refiero a todo el campo, en este caso no a su especialidad más concreta, sino a todo el campo de la traumatología? ¿Qué papel juegan respecto a las disposiciones o recomendaciones sobre los accidentes de tráfico ante la Dirección General de Tráfico, por ejemplo? Siempre se hacen cursos, se hacen investigaciones al respecto de todo esto, análisis estadísticos, y además yo tengo la suerte de tener como amigo a un compañero, el doctor Barriga, en el Hospital de Parapléjicos, que trabaja mucho en dar toda la información para prevenir todos estos accidentes, no solo los de tráfico, sino nosotros también. Porque toda nuestra sociedad trabajamos para ello. Es muy significativo que precisamente, ya que nos hemos metido en el tema del tráfico, con mejores coches cada día, este año creo que estamos superando al anterior y eso es muy duro.
Muy duro. Esto realmente a veces que pongamos prevención, eduquemos. En los colegios también se educa reiteradamente sobre esto. En prevención, pero aún así, pues el riesgo está ahí. Esta en general, ya creo que me la ha contestado. Digamos que mayoritariamente los que siguen nuestra revista son personas mayores. ¿Hay algún consejo muy puntual para todos ellos, todos nosotros? Actividad física, caminar, moverse, pasear. El peor enemigo de la espalda es el mando a distancia de la tele. El sedentarismo, ¿no? Sí, está bien. ¿Qué importancia tiene la conjunción de un buen equipo médico? Estaba pensando sobre todo en las intervenciones. ¿Qué importancia? Fundamental. La medicina no la hacemos solo. Yo afortunadamente, tanto aquí como en el Hospital Niño Jesús, tengo un equipo que es excepcional. Excepcional. Y esto ayuda. No ayuda. Si trabajan mejor que yo en muchas cosas, son mejores que yo. Y lo bueno es rodearte de personas que son mejores que tú. O sea, lo que se dice, 4 ojos, 6 ojos, 6 manos, trabajan más que uno solo. Aparte de esto, te apoyas, como dijimos, apoyado en tecnología, en investigación, nos gusta mucho la investigación, investigamos y publicamos artículos regularmente, y esto es fundamental también, y para eso necesitas un equipo bueno, importante y bueno. Digo, doctor, que nos queda meridianamente claro su calidad médica y su disposición, pero quisiera, si me permite, unas simples preguntas, muy simples, para conocer un poco más al hombre fuera del traje verde y de la bata blanca, si le parece. Claro. Entre sus aficiones más reconocidas en el deporte. Aficionado del fútbol, del Atlético de Madrid, no lo puedo negar. Del fútbol y del Atlético de Madrid. Toma nota, Bernabé. Aficiones mías personales, ir al monte. Me gusta ir al monte, tengo 2 perros, 2 pastores alemanes, y me voy al monte con mi mujer, con mis hijos, con mis amigos, y es una de mis mejores aficiones. Si me permite, un libro. Es difícil. Es difícil. Es difícil decir un libro. Es difícil quedarse con uno. Efectivamente, es difícil quedarse con un libro porque te preguntaría de qué, de ensayo, por ejemplo, ensayo. Has nombrado antes a Gregorio Marañón, el libro de Antonio Pérez, es un ensayo, es un espectáculo. Una novela, pues es muy difícil decirte una novela. Bueno, me encanta, me gusta mucho Los Pilares de la Tierra, la primera, de Ken Follett, pero hay tanto y bueno, sí, doctor. Y aquí, o sea, ¿Y una película? Los actores de aquí, quizá me lo pone más fácil, porque aunque me gusta mucho, me quedo con Memorias de África. ¿Y un personaje de la historia? Y un personaje de la historia, Isabel la Católica. ¿Cuál? Isabel la Católica, sin duda. Y por último, doctor, Isabel de Castilla, por mejor decir. ¿Cuál sería su visión global del futuro en el mundo, lo que nos aguarda? Bueno, me inquieta mucho la política. Creo que no solo en España, sino en general en el mundo, la política está manipulando la sociedad de una manera que si ya hay una polarización en algunos sectores de la sociedad, en España, en Estados Unidos, en Francia, esa polarización se extrema más, se proyecta más y se potencia por parte de nuestros políticos de alguna manera. Y creo que esto lo deberían corregir nuestros políticos y nosotros también, como sociedad. Me preocupa, porque creo que ahí es donde podemos tener como sociedad los mayores problemas, sin lugar a dudas. Doctor, pues queremos darle las gracias, nos ha ayudado mucho, creo que hemos conocido a un doctor gran especialista en su tema. Si antes estaba valorado muy bien, cada año que pase estará valorado mejor, porque eso lo dice... No comentaste, este año no, el año pasado la revista del Confidencial sí sacó por votación también de compañeros médicos y salimos 3 doctores también los mejores
cirujanos ortopédicos de España. Bueno, pues fue más reciente, por eso no tenías conocimiento. Tenemos el placer de despedir al doctor don Rafael González Díaz y por extensión, aunque no estén presentes, saludamos a su equipo, a la doctora doña Rosa María Egea Gámez y al doctor don Francisco Javier Ortega García. Y muchas gracias, doctor, muy amable. Le hemos robado su tiempo y su tiempo es oro, aunque el oro sabemos que lo reparte con sus pacientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Conectados en la diversidad, un mundo por descubrir, mayor es baja visión, tecnología para